Muy buenos días, miembros. Como les comentaba, el día de hoy vamos a iniciar o darle continuidad a las sesiones que tenemos en varias mesas de trabajo, derivado de las necesidades actuales, no solamente del sector energético, sino del Estado en general. Hemos elegido una serie de tópicos para esta semana. Estos vienen también no solamente de las necesidades de la membresía, sino también de la industria en general. Por eso hemos trabajado con otros clústeres. Agradecemos mucho, primero antes que todo, a nuestro presidente, el ingeniero César Cadena, por todas las facilidades para lograr esta serie de webinars. Agradezco mucho en lo personal a mi staff de trabajo, Eduardo, Álvaro y Olivia, que siempre están aquí presentes y que están directamente con ustedes para atender estas necesidades. También al clúster aeroespacial y al clúster de herramientales, con quien hemos decidido colaborar en esta serie de eventos, al igual que el día de mañana, que tendremos una colaboración con el clúster agroalimentario. Cada uno de los temas que se han elegido vienen desde el diseño de las necesidades nuevamente de la industria. Aquí en el estado sabemos que la fuerte o la fortaleza es la atracción que tiene las inversiones y sobre todo la parte industrial. Hoy hablaremos del código de red con dos compañías socias y sin más preámbulo y para poder también respetar los horarios, me permito cederle la palabra a Álvaro Romo, quien es nuestro coordinador técnico, para que haga lectura tanto de las semblanzas como que para que dé seguimiento a la mesa de trabajo. Muchas gracias, maestro. Me permito presentar al ingeniero Manuel Buchade Hernández. Es ingeniero administrador por el TEC de Monterrey con más de 35 años de experiencia en eficiencia energética y calidad de potencia. Es director general de ESM Industries y ha desarrollado proyectos en más de 1.500 empresas del país. Cuenta con patentes en tecnologías de ahorro energético, aire acondicionado, metodologías como Lean Energy, Kaizen, Six Sigma, especialista en código de red en el mercado eléctrico mayorista. Ha impartido cursos y asesorado a instituciones como CFE, FIDE, Coparmex e Index, consolidándose como referente en soluciones integrales de eficiencia y cumplimiento normativo. Ingeniero Manuel Buxade, le cedo la palabra para que proceda con su presentación. Sí, muchas gracias. Ya puedo compartir, ¿verdad? Así es, No sé si alcanza a ver la presentación. la vemos muy bien, ingeniero. ¿Sí? No, espérame tantito, por favor. Ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí sí se ve, sí vemos su pantalla, pero no se ve la presentación, sí se ve la presentación. Perdón, ¿sí se ve la presentación? Sí, Bueno, ok. Pues muy buenos días a todos. Gracias al clúster de energía por permitirnos compartir la parte de código red, lo que estamos haciendo a nivel nacional, ¿verdad? Pues a nivel nacional tenemos el Centro Nacional de Control de Energía, que prácticamente tenemos un circuito que es el Sistema Eléctrico Nacional, que es una línea principal que prácticamente estamos agarraditos de la mano todos, ¿verdad? Cuando se hace la expropiación de la parte eléctrica en 1937, la Comisión Federal de Electricidad empieza a atender líneas de transmisión-distribución, precisamente para ver, sobre todo darle energía eléctrica a motores de corriente alterna, lámparas incandescentes, fluorescentes, resistencias, en los cuales se tenían ondas senoidales, tanto de generación como de consumo. Entonces, la onda senoidal es por naturaleza lo que debemos de tener en nuestras instalaciones eléctricas. Para eso están diseñadas desde la generación hasta la distribución, ¿verdad? Desde hace más de 20 años a la fecha, pues usuarios empezamos a utilizar las computadoras, los servidores UPS, variedades de velocidad,
aires acondicionados, equipos de refrigeración inverter, lámparas LEDs, microondas, equipos electrónicos para hospitales, celulares, motores de corriente directa, robots, equipos de soldar, hornos de inducción, soldadoras de arco, equipos de producción de electrónica de potencia. En fin, todo esto que viene siendo potencia que se está consumiendo y que no es lineal, ¿verdad? Entonces, todos estos equipos ahorita los necesitamos y son muy buenos tanto en la producción como en el ahorro de energía, pero el único problema, el detalle es que generan armónicas, ¿verdad? Lo que viene siendo voltajes y corrientes en frecuencias que no son de 60 Hz. ¿Verdad? Nosotros le llamamos a este el COVID eléctrico, ¿sí? Nosotros le llamamos a este fenómeno el COVID eléctrico para que aquellos amigos de multidisciplinarios pues nos entiendan un poquito más. Entonces, cuando yo tengo electrónica de potencia, contamino mi instalación, ¿verdad? Y luego contamino la del vecino y al último contamino el único sistema eléctrico nacional principal que tenemos. ¿Qué sucede? Pues aquí tenemos problemas, ¿verdad? De mal funcionamiento de computadoras, se están tronando actualmente equipos electrónicos, tarjetas de variadores de velocidad, se están dañando transformadores principales. ¿Por qué? Porque sobre todo aquellos usuarios que tienen la tercera armónica está circulando por el neutro del transformador, calentándolo y generando gases explosivos que ahorita los vamos a ver. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo nosotros es estresando el sistema eléctrico, estresando nuestro sistema eléctrico. Vea, nuestro sistema eléctrico cuesta millones de dólares y prácticamente lo estamos dañando, lo estamos estresando día con día, ¿verdad? Y máxime, todo cada día que pasa es más el estrés hasta que truenan, ¿verdad? ¿Y dónde van a tronar? Pues básicamente aquí podemos ver algunas fotos de transformadores, ¿verdad? Que entraron en resonancia eléctrica, que entraron con un daño fuerte, ¿verdad? Precisamente por lo que comentamos, ¿verdad? Aquí vemos pues, los centros de control de motores completamente quemados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de generar armónicas, pues tenemos se varía la frecuencia y se sintoniza una frecuencia de resonancia eléctrica que puede hacer este tipo de daños, ¿verdad? Aquí vemos también daños a lo que viene siendo interruptores, todo el sistema eléctrico, protecciones, motores de producción quemados, en fin, ¿verdad? Entonces, este problema de las armónicas, sobre todo, es algo que está ocasionando muchos, pero muchos problemas actualmente. ¿Por qué hacer el código de red con nosotros? Bueno, nosotros básicamente lo que se llama código de red 2.0, desde 1989, nosotros lo llamamos calidad de energía eléctrica. Vean, nuestra empresa lleva más de 35 años aplicando lo que hoy se llama código de red, porque se lo dábamos como valor agregado a los clientes que hacían los proyectos de eficiencia energética. En aquel entonces no había tanta electrónica de potencia y pues no tenía sentido hacer los proyectos de calidad de energía eléctrica. ¿Qué sucede? Que pues ahora es todo lo contrario. Gracias a la entrada de todos los equipos de electrónica de potencia, ahorita las empresas están sufriendo problemas de calidad de energía eléctrica y revertimos nosotros nuestra estrategia de negocios para hacer los códigos de red y poder también dar como valor agregado la parte de eficiencia energética. Y somos la única empresa en todo México que financiamos la implementación de los códigos de red, ¿verdad? Hasta 10 años, ¿verdad? Entonces, las empresas, ¿qué sucede? Vemos que no tienen CAPEX para meter una inversión a lo mejor en una planta de 20, 30 millones de pesos para hacer estos proyectos, pues nuestro brazo financiero tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque sabemos que ¿cómo se llama? Cada hora, y de hecho está documentado en la parte de la industria, cada hora en México se pierden 200 millones de dólares por la calidad de energía eléctrica que se tiene actualmente en nuestro sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro diferenciador con todos los demás colegas
y sobre todo la experiencia. Ahorita desgraciadamente hay muchos eléctricos, ¿verdad? Mucha gente que le llamamos nosotros el maestro toques, que en su vida ha visto calidad de energía eléctrica y ahorita son expertos, según ellos, y van y queman transformadores, queman equipos de producción, porque no se tiene la experiencia. Esto es muy importante. Con más de 35 años de experiencia, ¿verdad? Nosotros aseguramos que nuestros códigos de red van a ser al 100% sin que se dañe ningún equipo de producción, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Si no se tiene la ingeniería, si no se tiene la capacidad técnica, si no se tiene la experiencia, pues desgraciadamente hay problemas fuertes que se llevan a cabo, ¿verdad? Fíjense, nada más, de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, en el 2019, las pérdidas técnicas de energía eléctrica, ¿verdad? Fueron de 22.285 millones de pesos, ¿verdad? Y las armónicas, ahí es donde están contaminando fuerte, ¿verdad? Por esa razón, desde el 8 de abril de 2016, de carácter obligatorio y mandatado en el Diario Oficial de la Federación, se dan 3 años de colchón, que eso ya terminó desde 2019, ¿verdad? Y eso hace que las empresas tengan que cumplir actualmente con el código de red. Los gases que se forman en los transformadores, cuando empezamos a tener la tercera armónica, que comentábamos y ya vimos los daños de un transformador, son hidrógeno, etano, etileno, metano, acetileno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y oxígeno. Y eso cuando hacemos la cromatografía de gases. Y eso prácticamente es un cóctel explosivo, son bombas explosivas que están en los usuarios, ¿verdad? Que tienen problemas de armónicas. Nosotros para cumplimiento de código de red, ¿verdad? Nosotros podemos suministrar bancos de capacitores con filtro de armónicas tanto en baja tensión, ¿verdad? Media tensión que 13.8, 34 kilovolts y alta tensión en 138.000 volts, ¿verdad? Para que se tenga cumplir con el código de red que va a mandatar el próximo año. Ya entramos al 2026, donde las empresas que tienen arriba de 1 megawatt de contratado van a tener que tener un factor de potencia mínimo del 97%. Ahorita, actualmente es el 95%, pero se va a ir al 97%. ¿Verdad? También manejamos los capacitores en baja, media y alta tensión. Aquí es lo importante, amigas, amigos, es el diseño, hacer las mediciones con equipos de clase A y esas mediciones saber interpretarlas y además saber interpretar es el diseño de los sistemas que vamos a meter y aparte del diseño es la fabricación, la implementación, el commissioning, el arranque para que todo esté funcionando al 100%, ¿verdad? También lo que estamos colocando en los variadores de velocidad son varios productos. Uno son los reactores en línea, que esos reactores en línea prácticamente, aquí nosotros vemos que la onda de voltaje está distorsionada, que la corriente también está distorsionada, y al momento de poner un filtro en el reactor en línea, vemos que el voltaje ya se hace más senoidal, pero desgraciadamente hay todavía contaminación de la parte de la corriente, ¿verdad? Aquí tenemos un reactor de línea a un variador de velocidad de 1500 caballos, ¿verdad? Donde le pudimos mejorar algo la cuestión de la calidad de energía eléctrica. Pero fíjense, y aquí algo muy importante, nosotros somos especialistas en la parte de los variadores de velocidad. Aquí en el variador de velocidad tenemos el transformador del lado derecho, tenemos el rectificador, luego el inversor y tenemos el motor. Entonces es muy importante que aguas arriba, ¿verdad? Del variador de velocidad estamos contaminando con armónicas fuertes hacia aguas arriba, hacia el transformador. Nosotros colocamos estos filtros pasivos de armónicas para reducir el contenido de armónica y meterlo en un THDI menor del 5%, que eso es lo que pide el código de red. Pero también estamos instalando, bueno, los reactores que ya comenté, pero también los reactores de corriente directa los vamos a instalar. ¿Para qué? Para que podamos proteger
el motor de corriente alterna al cual le vamos a meter el drive. De hecho, si nosotros observamos de lo que viene siendo el inversor hacia el motor, tenemos esta onda totalmente distorsionada, la cual va a estresar y va a pegarle al motor tarde que temprano. Nosotros en vez de darle esta onda, le damos una onda senoidal, que es la que está acostumbrada el motor de corriente alterna, al cual le vamos a meter el variador de velocidad, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros protegemos aguas arriba del variador, protegemos al variador y protegemos al motor donde vamos a instalar el variador, ¿verdad? Con eso podemos asegurar, por ejemplo, los motores que son grandes de 100, 200, 1000 caballos, que el equipo dure más tiempo, ¿verdad? También algo que está ocurriendo y fuerte es la parte de los reguladores de voltaje. Desgraciadamente ahorita tenemos, ¿cómo se llama? Problemas a nivel nacional con el voltaje. Aquí, básicamente, con los reguladores que se están metiendo, estamos teniendo un más menos 5%. Estamos viendo variaciones arriba de más menos 20% a nivel nacional. Ahorita vamos a ver los videos. Y estos reguladores también lo que hacen es que nos protegen sobre voltaje, también contra fallas de voltaje, protección de secuencia de fases y protección automática contra fallas mecánicas, ¿verdad? Algo muy importante es que estamos metiendo ya los reguladores de voltaje para las casas. Aquí este es un protector de voltaje para las casas, ¿verdad? Y aquí estamos manejando estos reguladores de voltaje en una casa más o menos, para que se den una idea, cuesta 24,000 pesos este regulador de voltaje, ¿verdad? Así como los filtros activos que estamos manejando, los StatCom, ¿verdad? Y este, bueno, quiero comentar de que nosotros, nuestra empresa, como les dije, podemos entrar sobre los proyectos de ahorros compartidos, ¿verdad? En la cuestión del factor de potencia, ¿verdad? Donde básicamente nosotros del factor de potencia que se está pagando, que en este caso este cliente tiene 99%, negociamos con él instalar bancos de capacitores en su entrada principal. Y vemos aquí cómo se reduce la facturación eléctrica, en la cual del mismo ahorro que se va obteniendo, el cliente ya tiene un ingreso pasivo. O sea, sin invertir cero, o sea, inversión 0 pesos, ya empieza a ingresar este dinero, ¿no? Y eso se debe al performance contracting que manejamos, en la cual tiene una tasa interna de rendimiento mucho mayor o arriba del 100%, ¿verdad? Quiero ponerles los videos. Vamos a ver ahí. Listo, ahí ya podemos ver el video. Ok, miren. Aquí este es un caso real de la planta Toluca, en Toluca, y también nos pasó en Mérida. La CFE trae 375 volts y el regulador de voltaje mantiene a 440 volts, ¿sí? Entonces, aquí hablamos a veces de más menos 20% y tenemos la salida en 440 volts, ¿verdad? De tal manera que nosotros le decimos que, bueno, darle frutas y verduras a nuestros equipos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Para eso están, digamos, diseñados. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir otra, para que vean ustedes cómo voy a compartirla para que vean cómo funciona esta. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí, aquí lo apreciamos muy bien. Bueno, aquí van a ver ustedes cómo funciona este regulador de voltaje. Se van moviendo estos
los servos se van moviendo por cada fase de tal manera que en menos de 0.04 segundos se va alcanzando el voltaje que nosotros le estamos pidiendo, ¿va? Entonces, de esa manera vamos a controlar el voltaje de, digamos, de salida. Y estos reguladores de voltaje también los tenemos bajo el mismo concepto para lo que es la media tensión en 13.8 kilovolts y 34 kilovolts, así como en 138 kVA. Entonces, nosotros podemos instalar estos reguladores de voltaje y también rentarlos, porque sí, desgraciadamente, el sistema eléctrico ahorita, y sobre todo en verano, es cuando empieza a haber, digamos, problemas fuertes, ¿sí? Y ahorita voy a compartir con ustedes también lo que son los filtros de armónicas que tenemos, ¿verdad? Voy a compartir Este es un filtro de armónicas que estamos teniendo con un transformador de corriente, ¿verdad? Y este filtro de armónicas inyecta la corriente necesaria de las armónicas, desde la 2 hasta adelante, de tal manera que manda una corriente completamente, ¿cómo se llama? Igual, pero en sentido opuesto de las armónicas, y las corrientes aguas arriba prácticamente serían 60 Hz, ¿verdad? Entonces, con eso, pues quitamos el problema que se tiene de, digamos, de las armónicas, ¿verdad? Y por último, déjame dejar de compartir y voy a poner el último video para que vean ustedes cómo, perdón, sí. Voy a poner el último video para que vean ustedes cómo funciona en un medidor eléctrico, este, cómo está jalando la cuestión de las armónicas. Ahí se ve. Aquí ya lo vemos muy bien, ingeniero. Bueno, aquí, fíjense, el fito que les mostré, aquí vienen las armónicas, el THD de corriente, y vamos a ver cómo prácticamente se lleva al cero con el filtrado de armónicas que estamos metiendo, ¿va? En poco tiempo. Y la idea es mantenerlos en menos del 5%, ¿va? Entonces aquí vemos cómo se empieza a bajar la corriente para que aguas arriba sea senoidal completa, ¿sí? Entonces, pues básicamente sería ¿cómo se llama? La presentación. No sé si hay alguna duda por ahí, estimados. Invitamos a los participantes, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden realizarla en el chat. Estas serían respondidas hacia el final de los dos bloques de la presentación. En dado caso de que no haya preguntas, ingeniero, yo creo que podemos proseguir. Sí, bueno, ya nomás ahí te dejo los contactos, ¿verdad? Cualquier cosa que podamos servir, adelante. Temas. Y me permito leer la semblanza de nuestro siguiente ponente. Me permito leer, sería el maestro Sergio Arrieta Mesa. Él es ingeniero mecánico electricista y maestro en ingeniería eléctrica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se especializa en el análisis de sistemas eléctricos con enfoque en calidad de potencia, diseño de sistemas de compensación y dispositivos FACTS. Tiene experiencia en simulaciones de estado estable y dinámico y cuenta con más de 8 años brindando soluciones para el cumplimiento de código de red.
Fue galardonado con el primer lugar en la categoría de eficiencia energética para la industria en el nivel de investigación aplicada gracias a su proyecto Desbalance de neutro en filtro tipo C doble estrella flotada, minimización de paros no programados para mejora de la eficiencia operativa a nivel industrial y en la red nacional de transmisión. Maestro Sergio Riato Mesa, lo invitamos a dar su presentación. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por ahí me escuchan? Lo escuchamos fuerte y claro, ingeniero. Ok, permítanme compartir el documento. ¿Verdad? Ya lo vemos muy bien. Ok, perfecto. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación para participar hoy. Por aquí pues les voy a estar hablando un poquito sobre soluciones que nosotros ofrecemos a la industria y a nivel de red para temas relacionados a mejora de factor de potencia y mejora de parámetros de calidad de la potencia, ¿no? El título pues, de esta presentación es Código de Red 2.0, de la teoría a la práctica con soluciones FACTS. Nos vamos a enfocar a revisar casos prácticos sobre implementación de equipos FACTS en industrias de alto consumo. Y pues el objetivo de esta presentación, primero que nada, es mostrar cómo el código de red 2.0 regula los parámetros de factor de potencia, calidad y calidad de potencia, y cómo un StatCom nos permite cumplir con estos parámetros. Por el lado de la parte derecha, pues vamos a observar que los parámetros evaluados por el código de red son bastantes, desde tensión, frecuencia, temas de cortocircuito, protecciones. Ahorita nos vamos a enfocar en los temas de factor de potencia y todo el tema de calidad de potencia, ¿no? Que es lo que mayormente encuentran problemas las industrias al momento de querer, pues, realizar una gestión, por ejemplo, ante el SENACE. ¿Por qué se regula el factor de potencia? Primero que nada, pues el factor de potencia lo regulan desde hace mucho tiempo la Comisión Federal de Electricidad. Ahora se hizo más obligatorio, por así decirlo, a partir del código de red. Y esto se debe a que una industria que tiene un bajo factor de potencia, pues implica que mucha potencia reactiva tenga que fluir desde la red eléctrica hacia el centro de consumo, ¿no? Lo cual pues genera sobrecarga en la infraestructura del suministrador o del transportista. La regulación actual pues va a asegurar que la energía se utilice de una manera más eficiente y permitirle al sistema incrementar su capacidad de transporte, reduciendo pérdidas también al mismo tiempo. Como bien sabemos, pues la energía en un sistema de corriente alterna no fluye como solo potencia activa, sino que también fluyen componentes de potencia reactiva, las cuales si las disminuimos y las compensamos localmente, pues vamos a incrementar en mayor medida la capacidad del sistema de potencia, ¿no? Actualmente el código de red exige que pues tenga que operar en dos rangos. Actualmente estamos en la fase 1, la cual nos exige un factor de potencia entre 0.95 inductivo y unitario durante al menos el 95% del mes con medición 5 minutal, mientras que la fase 2, la cual entrará en vigor a partir del 8 de abril del 2026, ya prácticamente el próximo año, nos exigirá un factor de potencia de 0.97 inductivo unitario, al menos el 95% del mes con mediciones 5 minutales. Entonces, las exigencias de código de red en materia de factor de potencia cada vez se vuelven más y más estrictas, por lo cual, pues muchas veces la implementación de tecnologías, digámoslo así, ya algo viejas, pues no nos permite llegar al cumplimiento necesario, ¿no? O si no lo pudiera hacer llegar, pues tendríamos que implementar bastantes pasos, por ejemplo, de compensación. En cambio, actualmente, pues hay tecnologías nuevas que van surgiendo, las cuales vamos a hablar ahorita. Ahora, ¿por qué regulamos parámetros de calidad de la potencia? Pues básicamente nadie quiere que a su sistema se le alimente con una señal de voltaje pues no sinusoidal. Esto solo nos va a generar sobrecalentamiento, nos va a generar menor eficiencia en los procesos, nos va a generar circulación de corrientes armónicas, todo lo que pues ya se ha venido platicando sobre el tema de calidad de la potencia, ¿no? Entonces, básicamente, pues lo que se busca es que los usuarios industriales que utilizan electrónica de potencia para sus procesos, pues no contaminen de gran manera el sistema, permitiendo que la transmisión y distribución de energía se siga haciendo de manera
pues adecuada, ¿no? Que no tengas que afectar a un usuario final porque tu calidad de la energía está deficiente por culpa de otro usuario, ¿no? Que es el que genera esos disturbios. Entonces, básicamente, lo que se garantiza de esta manera son, como comentaba, formas de ondas sinusoidales y estables, evitar daños o mala operación de equipos sensibles tanto en la red como en los usuarios finales y garantizar la continuidad y la confiabilidad del sistema eléctrico. Final de cuentas, si el sistema eléctrico opera de manera eficiente, los elementos de la red van a operar de manera eficiente y también los procesos industriales, ¿no? Ahora, ¿qué equipos podemos implementar para dar cumplimiento al código de red? Pues hay una alta gama de equipos que podemos implementar. Empezando desde los más básicos, pues tenemos los bancos de capacitores, los cuales se pueden instalar tanto en baja, media y alta tensión. Estos son muy buenos para suministrar potencia reactiva. Sin embargo, uno de los cuidados que se tiene que tener en su implementación son los riesgos de resonancia armónica y sobretensiones, sobre todo en condiciones de baja carga y sobre todo cuando el equipo no está automatizado. De esta manera, pues un banco de capacitores nos puede ayudar si requerimos compensar o mejorar el factor de potencia. Sin embargo, no nos va a ser efectivo si tenemos otras componentes que tengamos que llevar a cumplimiento, ¿no? Como por ejemplo el tema de la distorsión de demanda, los armónicos individuales, el desbalance o el flicker, de los cuales pues vamos a hablar ahorita. Posteriormente, pues vienen los filtros pasivos de armónicos, los cuales de igual manera pueden instalarse desde baja, media, alta tensión. Estos elementos pues son la combinación de capacitores, inductancias y en algunas ocasiones resistencias para absorber un armónico en específico, ¿no? Entre los problemas que se puede encontrar del uso de estos equipos, pues sería el hecho de que si no está bien dimensionado y no se hace un estudio adecuado durante su implementación y durante la etapa de diseño, pues básicamente podemos entrar en una resonancia y generar todos los problemas que genera un banco de capacitores que se diseñó y que es la razón por la que se optó por utilizar un filtro pasivo de armónicos, ¿no? Entonces es bastante necesario que al momento de implementar el filtrado pasivo, el background de ese diseño pues sea un estudio muy detallado, ¿no? Ahora, tanto los bancos de capacitores como los filtros pasivos de armónicos pues nos permiten compensar el factor de potencia de manera adecuada. Sin embargo, el tema está en los tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta de los capacitores durante su conmutación están entre 5 y 7 minutos, dependiendo pues ahora sí de la lógica que se utilice durante el diseño de los controles, ¿no? Esto nos puede llevar a que si tenemos una carga que se comporta de manera muy errática, pues básicamente no vamos a poder realizar el control de manera adecuada y vamos a tener paquetes incominutales en incumplimiento de factor de potencia, ya sea inductivo o capacitivo. Por otro lado, el filtrado pasivo pues solo nos permite controlar los armónicos específicos a los que está diseñado. Por ejemplo, un filtro de quinto armónico solo nos va a permitir reducir armónicos individuales de quinto armónico, reducir la distorsión de demanda, pero solo porque se reduce esa componente. Entonces, realmente para sistemas donde tenemos N armónicos presentes, pues se vuelve muy caro y muy difícil realizar esta compensación. Y a esto, si le añadimos otros problemas como el desbalance y el flicker, pues ya no es competente este tipo de tecnología, ¿no? Ahora, con el auge del tema de la electrónica de potencia y de su aplicación en los sistemas eléctricos, pues nacieron los filtros activos de armónicos. Los filtros activos de armónicos son básicamente elementos con electrónica de potencia, los cuales nos permiten inyectar corrientes en tiempo real usando estos dispositivos electrónicos, ¿no? De esta manera, pues podemos controlar tanto el factor de potencia, la distorsión de demanda, los armónicos individuales e inclusive, si el equipo está preparado, puede compensar el desbalance de las cargas, ¿no? Tienen tiempos de respuesta bastante competentes, de 2 a 10 milisegundos. Sin embargo, uno de sus problemas es que puede entrar en resonancia con algún otro banco o filtro existente en el sistema si no se toma en cuenta durante pues, los estudios de diseño y de implementación, ¿no? Y pues aparte los filtros pasivos, perdón, los filtros activos de armónicos están muy enfocados a la compensación puntual de cargas en baja tensión. Entonces, cuando tenemos centros de alto consumo con, por ejemplo, cargas como los hornos de arco eléctrico, donde pues estas, si bien funcionan con niveles de baja tensión, están conectados a buses de media tensión, pues realmente no se prefiere el uso de estos equipos en esas condiciones, ¿no? Para eso están los dispositivos FACTS, los cuales tenemos en esta categoría, al menos en los dispositivos de derivación, lo que sería el compensador estático de VARS, el SBC, y el STATCOM, el compensador estático síncrono.
Pasando para el lado del SBC, pues este es un dispositivo que utiliza tiristores para controlar la potencia reactiva inyectada o absorbida por elementos, por ejemplo, por TCRs, que son reactores controlados por tiristores, o por TSCs, capacitores conmutados por tiristores. ¿Cuál es una de sus desventajas? Bueno, que necesita un gran espacio físico, necesitamos un área bastante grande para poder implementarlo. Requiere filtros pasivos adicionales debido a que pues, su electrónica, su conmutación genera armónicos adicionales. Y pues hay que tener cuidado debido a que utiliza elementos pasivos, pues hay que tener cuidado al momento de implementarlo respecto al tema de los armónicos presentes en el sistema y a las posibles resonancias, ¿no? Nos ofrece tiempos de respuesta bastante competentes, de 10 a 50 milisegundos, y nos permite básicamente arreglar todos los problemas de calidad de la energía y de factor de potencia. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en temas de distorsión de demanda, armónicos individuales y desbalance, pues para el tema de armónicos va a estar limitado a los elementos pasivos que conformen al SBC, ¿no? Por ejemplo, si tengo un problema de onceava armónica y mi SBC no tiene un filtro de onceava armónica, pues no puedo hacer la compensación o la mitigación de ese armónico, ¿no? Y el tema de desbalance, pues hay equipos que están preparados para mejorar los niveles de desbalance del sistema. Sin embargo, está también bastante limitado, pues debido a su naturaleza de operación pasiva, ¿no? Y ahora pasando al tema del STATCOM, pues este es básicamente una fuente convertidora de voltaje, la cual pues nos permite dinámicamente estar controlando la corriente que el convertidor inyecta al sistema, ya sea armónica o reactiva, y también pues de desbalance, ¿no? Es muy rápido, es bastante flexible. De hecho, pues son de las tecnologías, digamos, de punta que actualmente se están pensando para la implementación en el sistema eléctrico nacional. Eh, y pues una de sus desventajas también, igual que los filtrados pasivos, es que si no se, digamos, dimensiona correctamente y no se revisa las condiciones iniciales del sistema antes de su implementación, pues podemos llegar a entrar en resonancia con elementos pasivos que estén en la red. Al final de cuentas, los elementos pasivos no los podemos quitar y como el STATCOM, bajo ciertas condiciones, puede ser una fuente de armónicos para tratar de mitigar, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pues tenemos que tener estos elementos en cuenta, ¿no? Ofrece tiempos de respuesta prácticamente similares a los del filtrado activo de armónicos. De hecho, el filtro activo de armónicos y el STATCOM, pues digamos, en concepto, pues son lo mismo, solo que uno es para baja y otro es para media y alta tensión. Y pues este es el equipo que nos permite básicamente mejorar todos los parámetros de calidad de potencia y de factor de potencia que actualmente nos exige el código de red, ¿no? Aquí les voy a presentar un caso de implementación de un STATCOM. Esto es en una industria del ramo siderúrgico, conectada en 230 kilovolt. Digamos, ahorita la parte en la que nos estamos enfocando es en el sistema de 34.5 kV, donde está lo que le llamamos el bus sucio, ¿no? El bus sucio, pues es donde están los hornos de arco eléctrico que generan las mayores perturbaciones que se pueden encontrar en la red. En este caso, esta industria pues tenía problemas de cumplimiento regulatorio, sin embargo, contaba con un compensador estático de Bars instalado. Eh, el tema es que ahorita vamos a ver cuáles eran los problemas que tenía en sí de cumplimiento. Y pues el proyecto se realizó en la red de media tensión y consiste en la operación de los siguientes equipos. Un STATCOM de más o menos 150 megabares, prácticamente tiene la capacidad de inyectar y absorber 150 megabares de manera dinámica y en tiempo real. Y tiene el soporte de 3 equipos pasivos, un filtro de segundo armónico tipo C de 40 megabares, un filtro de tercer armónico de 40 megabares y un filtro de cuarto armónico de 30 megabares. Estos sirven para darle un soporte de potencia reactiva al STATCOM y que no esté trabajando al 100% durante pues toda su etapa de trabajo continuo. Y su otro ayuda que le dan al equipo, pues es filtrar armónicos hasta cierta medida y que la limpieza fina, por así decirlo, la haga el equipo, ¿no? Adicionalmente, pues el equipo se vuelve más competitivo, tanto técnica como económicamente, haciéndolo de esta manera, híbrido, que implementar pues el equipo completamente dinámico con toda su potencia, puesto que no es la necesidad completa del centro de carga, ¿no? Este es el equipo que se implementó. Esta es la parte de los filtros pasivos, donde tenemos pues todos los filtros pasivos que mencioné ahorita ahí en la parte de atrás. Acá del lado izquierdo está lo que es el sistema de enfriamiento del STATCOM. Del lado derecho podemos ver los reactores de acoplamiento del STATCOM, los cuales ahorita vamos a explicar para qué sirven.
Aquí están de nueva manera los reactores de acoplamiento del lado izquierdo, y del lado derecho podemos observar en dos figuras lo que serían pues las válvulas de potencia, los IGBTs que utiliza este equipo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la filosofía de control de este equipo para dar cumplimiento al código de red? Básicamente, como los parámetros de código de red se regulan en el punto de conexión con la red, pues requerimos las señales de, en este caso, 230 kilovolts, las cuales se inyectan al control del STATCOM para pues darle que el STATCOM, el convertidor, trabaje sobre esas señales de referencia y haga lo que tenga que hacer para dar cumplimiento a esos parámetros en el punto de alta tensión y no en el punto de 34.500, ¿no? Por otro lado, en este caso, en este tipo de industria, pues este equipo requiere señales directas de los hornos para poder hacer el control de flicker. De esta manera, se utilizan sensores de efecto Hall que nos permiten pues ver de mejor manera y con una mejor, digámoslo así, resolución lo que está haciendo el horno y poder controlarlo de manera más dinámica, ¿no? Por aquí pues les presento lo que es, primero que nada, la demanda que tiene este centro de carga. Podemos observar que básicamente tenemos picos máximos de hasta casi 200 megawatts y picos mínimos que rondan alrededor de los 35, 30 megawatts, mientras que en periodos de muy baja carga tenemos alrededor ahí operando entre 17 y 20 megawatts. Entonces, hacer la compensación de potencia reactiva para cumplimiento de código de red con con este perfil y mediante tecnologías pasivas, pues no es viable, ¿no? No es viable porque tendríamos que implementar N pasos de compensación que estén conmutando un montón de veces cada 5 minutos para dar este cumplimiento al código de red, y no es ni técnicamente ni económicamente viable. Por lo tanto, pues utilizamos el convertidor de potencia. ¿Cómo funciona este convertidor? Pues básicamente, como comentaba, pues es un dispositivo de electrónica de potencia, el cual es capaz de regular pues la corriente que va a inyectar al sistema. Esto lo realiza mediante las señales de control que él tenga del sistema eléctrico existente, y mediante el reactor de acoplamiento que existe entre el convertidor y la red, pues puede hacer una modulación ahí de la corriente inyectada, ya sea capacitiva, ya sea inductiva, o sea, absorber corriente, y además, pues puede hacer el control de armónicos, el control de flicker y el control de desbalance. Esto lo realiza mediante la expresión que está del lado derecho, que sería la diferencia entre el voltaje del sistema y el voltaje del convertidor con respecto a la reactancia de acoplamiento. Esta reactancia de acoplamiento, pues obviamente va a cambiar entre cada diseño de los STATCOM, y es específica para cada sistema donde se está implementando, ¿no? De tal modo que uno de los requerimientos para que el STATCOM opere de manera adecuada y que inyecte correctamente la potencia reactiva es que él tenga referencia directa del bus donde se quiere compensar y que el convertidor en voltaje se ponga, digamos, en fase con el voltaje del sistema. De este modo no debe de existir una diferencia angular entre ellos para que no haya un intercambio de potencia activa al sistema, ¿no? Y que sea solo un intercambio de potencia reactiva. Pues de tal manera que tenemos dos condiciones de operación. Una es si el voltaje del sistema es menor que el voltaje del convertidor, pues aquí va a haber una inyección de potencia reactiva al sistema tratando de incrementar ese voltaje, ¿no? Obviamente depende del modo de control que se tenga. En este caso, por ejemplo, muy particular, es un control por factor de potencia tratando de llegar a ese objetivo. Sin embargo, todo está basado en las corrientes y en los voltajes que está midiendo el equipo, ¿no? Y en cambio, si de repente hay un exceso de reactivos, pues lo que va a hacer el sistema es tratar de incrementar su voltaje, ¿no? Ahí se va a estar incrementando su voltaje, y por lo tanto el convertidor va a detectar una condición de sobrevoltaje en el sistema donde va a haber un voltaje mayor en el sistema al del convertidor, y él lo que va a hacer es comportarse como si fuera un reactor en derivación, absorbiendo los reactivos de manera dinámica, ¿no? Esto lo hace en cuestión de milisegundos, como ya mencioné, entre 2 a 10 milisegundos, dependiendo pues de la tecnología del controlador, pero anda en esos rangos, ¿no? Entonces, pues básicamente, como comentaba, pues podemos inyectar o absorber potencia reactiva en tiempo real. Todo esto mediante las señales de referencia en alta tensión, y podemos controlar el factor de potencia en el punto de acoplamiento común, llevándolo a niveles de cumplimiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios directos que va a tener el usuario? Una es el mejor aprovechamiento de las capacidades de producción del horno. ¿Por qué? Porque al tener un mejor control sobre el horno, ya comenté que tenemos sensores directamente sobre el horno también, pues podemos sacarle mayor provecho a la productividad del horno, ¿no?
Y la otra es la reducción de las caídas de voltaje en el bus de 34.5, ya que pues al no tener un flujo de corriente desde el sistema, pues no hay una caída adicional en la red, ¿no? Y vamos a tener un mejor control del voltaje en el bus. Ahora, para el sistema de transmisión, pues todos los beneficios que ya había comentado, ¿no? Ya no va a haber un exceso en el flujo de potencia reactiva de la red hacia la carga. Y pues hay beneficios operativos como la reducción de pérdidas y de caídas de voltaje, ¿no? Este es el factor de potencia que se encontró. Aquí ya finalmente con el STATCOM del lado derecho, pues podemos ver que se mantiene en la banda de 97 y unitario. Y pues aquí lo que vale la pena agregar y que me gustaría que quede claro es que un SBC es capaz de compensar el factor de potencia de manera adecuada, incluso como lo está mostrando el STATCOM. Sin embargo, las condiciones de diseño para las que fue implementado el SBC eran otras que no estaban pensadas para código de red. Entonces, realmente hacer los cambios del tema del SBC para su control y toda la implementación de infraestructura necesaria, pues no era tan viable y además se incumplían otros parámetros para los cuales el SBC no podía dar la respuesta necesaria, ¿no? Entonces, este es uno de los parámetros que se hacen cumplir con la implementación de este tipo de tecnologías y en este tipo de cargas bastante agresivas, ¿no? Ahora, hablando del tema de distorsión armónica total, pues básicamente aquí no hay mucho que comentar debido a que no se estaba en incumplimiento en este parámetro, sin embargo es una mejora que se tiene mediante la implementación del STATCOM, donde vemos que los niveles de distorsión pues se reducen en el sistema. ¿Cómo lo hace la función de filtrado activo del STATCOM? Bueno, básicamente lo que hace es mediante las señales de referencia, él detecta una forma de onda distorsionada, eh, hace la conmutación interna de la electrónica de potencia y ajusta el control para de esta manera inyectar una forma de onda invertida con las componentes armónicas que queremos pues compensar, ¿no? Al final de cuentas lo que hace es, digamos, contrarrestar esa distorsión de la onda inicial de la carga para que de esta manera la salida en el sistema de potencia pues sea una señal lo más limpia posible, ¿no? La analogía sería por ejemplo, estos audífonos que son de cancelación de ruido, que lo que hacen es estar sensando el ruido del exterior, metiéndolos a un algoritmo interno, inyectando esa misma señal, pero a 180 grados desfasada, y quitando el ruido prácticamente de la señal de audio que tú vas a tener en el audífono, ¿no? Y bueno, de igual manera, pues tenemos beneficios distintos, ¿no? Para el usuario final o en este caso para la industria, pues se tiene reducción de calentamiento de conductores, transformadores por flujos de corrientes distorsionadas, lo cuales pues no son deseadas por este tipo de equipos. Y en el sistema, pues algo similar, ¿no? Tenemos una reducción igual de la distorsión en el sistema, lo cual va a afectar a menos usuarios. Se minimizan pérdidas y se minimizan efectos sobre equipos del sistema eléctrico. Entonces es un beneficio pues mutuo, ¿no? Aquí tenemos el espectro armónico individual de corriente. Principalmente vemos diferencias sobre el segundo armónico, que es una de las componentes armónicas no características que más generan los hornos de arco, sobre todo en la etapa del inicio de las coladas. Entonces tenemos pues por aquí una mejora notable, ¿no? La cual pues le ayuda mucho a los elementos de la red y a todavía estar en mayor cumplimiento, ¿no? Aquí está una imagen bueno, es un video que nos muestra cómo está la acción instantánea prácticamente del STATCOM de la inyección de los armónicos que se eligieron filtrar. En este caso, la señal del lado derecho de la parte baja, pues es la señal del sistema, de la corriente que está fluyendo por el sistema. Sin embargo, esta todavía tiene que ser filtrada por el filtro pasivo, ¿no? Por los filtros pasivos que están ahí. Entonces, realmente los armónicos que estamos filtrando de manera activa, pues son los que no tenemos implementados como filtrado pasivo, mientras que las señales restantes, pues se van por la parte pasiva, ¿no? Y esto nos permite llegar a los niveles de distorsión de demanda que mostraba anteriormente, ¿no? Ahora, con respecto al desbalance de corriente, esta es una de las razones por las que se implementó el STATCOM. Podemos observar del lado izquierdo, pues básicamente con la operación del SBC, pues teníamos unos niveles de desbalance de corriente bastante elevados. Actualmente el código de red nos limita un 15% de manera promedio con medición 10 minutal y pues no se cumplía con este parámetro, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que se hizo, pues fue el diseño e implementación de este equipo FACT, ¿no? ¿Cómo se realiza? Bueno, utilizamos un convertidor con IGBTs y un control PWM.
básicamente lo que hace el STATCOM es estar midiendo la componente de secuencia negativa que se tiene en el sistema e inyectándola para compensarla con el sistema y reducir así el desbalance entre fases, ¿no? Es de la manera, digamos, más sencilla de verlo. Él detecta una secuencia negativa, la inyecta y balancea el sistema, ¿no? Ahora, estos equipos en específico se tienen que realizar en una conexión de los IGBTs en Delta. Normalmente un STATCOM para cualquier otra aplicación se utiliza en estrella y en específico para la aplicación de desbalance se tiene que realizar en Delta. ¿Por qué en Delta? Bueno, una es el tema de la corriente disponible que voy a poder tener y el otro es que esto nos evita desbalancear internamente los buses de directa de la electrónica de potencia. ¿Por qué? Porque normalmente los esquemas de estrella son en estrella flotada y al tener una estrella flotada, pues no se permite generar el desbalance necesario, puesto que no hay un camino a tierra, ¿no? No hay un camino de secuencia cero, por lo cual no podemos generar ese desbalance y pues es bastante difícil generarlo y aparte si lo pudiéramos hacer, generamos un desbalance bastante predominante en las unidades de potencia, la cual puede llegar a dañar hasta la propia electrónica, ¿no? O en el mejor de los casos, pues disparar por un desbalance interno. Entonces se prefiere el uso de conexiones en delta por este motivo, ¿no? Y bueno, de esta manera, pues los beneficios para el usuario pues son reducción de calentamiento de conductores, transformadores y pues motores, sobre todo la secuencia negativa pues genera pares contrarios al giro de motores, entonces pues va a generar calentamiento, ¿no? Se reducen flujos de corriente por el conductor neutro y en el sistema de potencia pues igual se reduce un calentamiento excesivo de tanto conductores como transformadores, por lo cual esta es una de las razones pues por las cuales el código de red limita cuál es la corriente de desbalance que podemos inyectar al sistema. Adicionalmente, el código de red también regula los niveles de desbalance de voltaje en el punto de conexión. Sin embargo, estos son principalmente ocasionados por la circulación de esa secuencia negativa, ¿no? Entonces, si limitamos la circulación de corriente de secuencia negativa hacia el sistema, pues limitamos ese desbalance ocasionado sobre el voltaje y el sistema opera de una manera más eficiente. Aquí está pues un detalle, digamos, donde vemos cómo el desbalance pues sí se reduce en bastante medida, ¿no? Sobre lo que se tenía inicialmente. Y por último, la mitigación de flicker, pues básicamente este es uno de los problemas más grandes que se tienen en los sistemas eléctricos. El flicker pues se origina por las cargas fluctuantes, sobre todo por la operación de hornos de arco. Para mitigar estos efectos, pues el STATCOM lleva a cabo los siguientes pasos de manera sencilla. Detecta las oscilaciones primero que existen en el sistema, esto mediante pues la señal de voltaje que tenemos en la red. Le aplica un filtro a esa señal, la cual lo que hace es extraer la componente de baja frecuencia, que esa es la que ocasiona ese efecto de flicker o de parpadeo, que de hecho por eso se llama flicker, por el efecto que tenía sobre la iluminación. Calcula la compensación necesaria. Aquí básicamente el control de flicker es un control de potencia reactiva, pero enfocado a reducir las oscilaciones del voltaje debido pues a estas componentes de baja frecuencia. Entonces lo que hace es calcular cuánta potencia reactiva tengo que inyectar y en qué momento y a qué, digamos, modulación para poder pues compensar esa fluctuación de baja frecuencia, ¿no? Prosigue con la inyección dinámica de corriente, la cual lo hace en básicamente de 1 a 2 milisegundos. Este algoritmo pues sí es bastante rápido, por lo cual si la tensión tiende a caer por esa modulación, pues él va a inyectar potencia reactiva capacitiva en forma de corriente reactiva y elevar ese voltaje para reducir esa fluctuación, ¿no? Por el contrario, si la tensión tiende a subir, pues él va a absorber potencia reactiva en modo de corriente reactiva y va a reducir esa elevación. Y finalmente, pues estabiliza el perfil de voltaje, ¿no? Aquí está un ejemplo estas son unas simulaciones que realizamos para su implementación de estos equipos. Básicamente tenemos del lado izquierdo la señal de voltaje en media tensión, la señal de voltaje en media tensión también del lado derecho y tenemos ahí remarcada con unas líneas con más o menos la forma que tiene la oscilación, viendo pues que estas oscilaciones de baja frecuencia que se repiten bastante en el tiempo, en un solo ciclo, en un segundo, por así decirlo, pues son las que ocasionan ese parpadeo, ¿no? Entonces, sin el STATCOM, pues tenemos esta envolvente oscilatoria de baja frecuencia, la cual pues no nos va a permitir que el voltaje se comporte de manera adecuada.
En cambio, una vez que se implementa el STATCOM, pues esa componente se reduce bastante. Y si a esto le añadimos las impedancias del sistema que nos hacen todavía amortiguar más esta oscilación, pues en el punto de alta tensión, pues vamos a tener un flicker, digamos, un nivel de flicker bastante decente, ¿no? Por abajo, pues está aquí la comparativa entre la oscilación y básicamente, pues sin el STATCOM es mucho mayor a la presentada con el STATCOM. Y aquí está pues lo que es el resultado de Flickr. Obviamente para esto, para este parámetro podemos observar que después de la implementación del StatCom tenemos bastantes picos que sobrepasan el nivel de Flickr. Sin embargo, se fue ajustando el control para dejarlo lo más fino posible en cuanto al requerimiento de código de red, ¿no? Que es un percentil 95 con medición 10 minutal, niveles menores o iguales a unitario para lo que es el Flickr de corto plazo, medido cada 10 minutos y menores o iguales a 0.8 para la implementación en cuanto al Flickr de largo plazo. Aquí se ve de mejor manera porque pues este es el Flickr PLT, se mide cada 2 horas, ¿no? ¿Y esto qué nos ayuda? Pues básicamente a reducir todo lo que es el parpadeo molesto en alumbrados, reducir fatiga visual, mejorar en gran medida el ambiente laboral, ¿no? Y para el sistema, pues que no afectes a otros usuarios. Al final de cuentas, como comentaba, pues el usuario final no quiere ver afectados sus procesos por culpa de o el suministrador o el transportista o por culpa de otro usuario, ¿no? Y ya finalmente, para terminar, como conclusiones, pues básicamente el código de red lo que nos establece son todos los límites que buscan no solo cumplir regulatoriamente, sino también operar de manera más eficiente y segura la red eléctrica en México. En este caso, la implementación de un FACT, en este caso el STATCOM, en este centro de carga, pues nos permite estabilizar todos los parámetros regulados por el código de red y ya de manera muy general, pues más allá de que tengamos que cumplir con esta normativa como usuarios finales, pues esto nos ayuda a que el sistema pueda ser mucho más eficiente y nos pueda brindar un mejor servicio, ¿no? Al final de cuentas, la calidad de la energía no es ya un requisito nada más, sino que también es una ventaja competitiva a nivel industrial aquí en México, ¿no? No podemos ser tan competitivos si al final de cuentas la fuente con la que producimos pues no nos va a permitir realizar de manera eficiente estos trabajos, ¿no? Eh, Aquí están mis datos en la parte superior y en la parte inferior están los datos de nuestro gerente comercial de la división de proyectos estratégicos. Cualquier duda que lleguen a tener nos pueden contactar con toda confianza y podemos ver pues lo particular sobre sus necesidades, ¿no? Ahora sí que a nosotros nos gusta implementar proyectos que son retadores y siempre buscamos el sí cómo y no el por qué no. Entonces, cualquier duda, y ya sea fuera de este foro o sobre la plática que dimos, no duden en contactarnos e igual si tienen alguna duda, pues estoy aquí a disposición para contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, ingeniero Manuel. Ahorita por limitaciones de tiempo, les vamos a hacer llegar las preguntas que se pusieron dentro del chat directamente tanto al maestro Sergio como al ingeniero Manuel. Les agradecemos muchos a todos y cada uno de ustedes, sobre todo los expositores, por brindarnos su valioso tiempo. Esta semana también estaremos teniendo otros webinars de las mesas de trabajo tanto de eficiencia energética como de infraestructura eléctrica. Y nuevamente, tanto en lo personal como en nombre del clúster, maestro Sergio, ingeniero Manuel, muchísimas gracias por su participación. Gracias también a las compañías SMI Industries y DIRAM, que son también pertenecientes aquí al clúster, confirmando y reconfirmando que todas las preguntas se las haremos llegar a nuestros expositores de manera a través de correo, vinculando cada uno de estos con sus necesidades. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena tarde. Excelente. Muchas gracias. Luego, Tengan muy buena tarde. Hasta luego. Saludos, igualmente, Igualmente. saludos a todos. Saludos.